antes de una extinción. ¡Ahora sí! ¡Mátalo! ¡No das miedo! Lentamente, todo el salón lo volvía a rodear. Era como un extraño déjà vu, quitando bancas y haciendo un gran círculo, mientras el más popular de nuevo se ponía al centro con él, con sus amigos. Ese día, él no era la misma persona que conocí. Ese día, él se convertiría en un demonio. Antes de que todo comenzara, ya tenía planeado meterme para evitar que algo le hicieran. En lo que luchaba por salir de la multitud y forcejeaba con otros que querían ver de cerca lo que iba a pasar, él fue mucho más rápido que yo. Que todos. Apenas soltó el primer golpe, todo el tiempo se congeló. Todos nos detuvimos lentamente. Los que gritaban comenzaban a callarse. Los que no eran detenidos por el shock retrocedían. Fue cuestión de minutos, pero parecían horas. Mientras otros eran paralizados por el miedo, ya nadie quería estar en el centro. Nadie quería ayudar o apoyar al más popular. Y fue por un momento que lo desconocí por completo. De ser ese niño indefenso a ser eso. En cuestión de minutos, y sin ningún problema, mandó urgencias a 5 personas. En ese silencio, durante la última clase, todos pensaban que lo expulsarían. Algunos se aliviaban, otros se burlaban, y otros tenían miedo de que él nos fuera a buscar para acabar lo que inició. Esos eran los que, de forma extraña, se acercaban más a lo que vendría después. Al día siguiente el terror inundó nuestro salón. Él aparecía como si nada hubiera sucedido al anterior día. Nadie le preguntó cómo le había hecho. Nadie se atrevía a encararlo. De alguna forma, yo estaba aliviado. Sentía que nos merecíamos eso. Él lo dijo. Nosotros habíamos creado eso. Por fin se andaba cobrando años de maltrato físico y psicológico. Pero luego me puse a pensar. ¿Y si hace todo esto porque sufre? ¿Y si decide luego ir contra otros que no le hicieron algo? ¿Qué pasará cuando vaya por mí? Claramente yo soy un objetivo principal. Después de todo, yo rompí nuestra promesa. Yo era de alguna forma el más cercano a él. Las dudas me invadían. El sentimiento de culpa, de sentirme perseguido, crecían. Y lentamente el salón se empezaba a vaciar. Los que quedaban ya no hablaban de por qué habían faltado los demás. Todos sabíamos la respuesta. Ya no queríamos saber más detalles que nos atormentarán. Quizá porque nos daría una idea de qué nos iba a pasar cuando él decidiera ir por nosotros. Algunos valientes lo enfrentaban. Otros intentaban escapar o pedirle perdón, incluso de rodillas o suplicando. No importaba. Ni siquiera llamar a la policía. Ni siquiera llamar a tus padres. O hablar con el director. El resultado era el mismo. Yo solo esperaba el día en que viniera por mí. Pero los días pasaban y simplemente el encuentro no se da. No se daba. Me está dejando para el final. Me está torturando, haciéndome ver cómo terminan los demás antes de ir por mí. ¿Por qué no viene por mí? ¿Tanto daño te causé? La espera me está matando. La espera me estaba matando. La duda era como un veneno que me recorría esperando por el momento en que todo se cumpliera.
Momento que no llegaba. Encuentro que no pasaba. Y fue cuando me decidí. Si tú no vienes por mí, yo iré por ti. Te enfrentaré. Es una locura. Posiblemente me mates. Pero te prometí que siempre seríamos amigos. Y como tu mejor amigo, voy a detenerte. Como si de verdad pudiera decirte a la cara que hemos sido algo en todos estos años, ¿verdad? No, no me importa. Recuerdo muy bien esos ojos pidiéndome ayuda. Tu dolor. Por tantos años he evadido mi culpa en esto, y tras tanto tiempo nunca tuve el valor de acercarme a ti. Quizá, aún hay tiempo. Ya solo quedan ellos dos, ¿verdad? Sí, ya se fue a la casa de él, del otro. Desde hace días que no viene, así que creo que se cansó de esperar. Él y su nuevo amigo me dan miedo. Después de lo que me hicieron, no quiero ni saber qué le pasará una vez que él lo encuentre. El salón nunca se vació del todo. Algunos regresaban del hospital, del psiquiatra, o al siguiente día con vendajes o cabestrillos. La única diferencia era que los que regresaban se dedicaban a ver quién era el siguiente condenado. Todo en secreto. No querían que él los escuchara. No te preocupes. Escuché que van a interceptarlo en su casa. En la casa de él. Son muchos y creo que llevan armas. Ay, sinceramente, no sé si puedan aún así. Eso no es humano. Quizá escuchaba a los demás murmurar. Me dieron una idea. Quizá pueda detenerlo antes. Después de todo, solo quedamos un amigo y yo. Recuerdo que dejó de venir él por miedo. No lo culpaba. Cada cosa que hemos oído no ayudaba mucho a que nos quedáramos calmados. Y si a mí me inundaban mis propios miedos y dudas, supongo que para mi amigo ocurría lo mismo. Lo mejor será que lo detenga antes. Todo nuestro salón tiene explicación por qué nos castiga. Pero si su objetivo es todo el mundo, entonces debo de detenerlo de alguna forma. Alisté unas cosas que nunca usaría, y fui corriendo hacia donde estaba. Me sabía mejor el recorrido a casa de mi amigo, y gracias a eso sabía atajos. También sabía qué camino era el más probable que tomaría. Llegué desde antes a la casa de mi amigo. Había unos coches bloqueando algunas salidas, así como varios de sus amigos esperando afuera. Supuse que mi amigo estaba adentro en su casa escondido o no estaba ahí. Lo más lógico sería que él no estuviera ahí para que le tendieran una trampa. Antes de que pasara algo, me adelanté. No me vieron. No quería que supieran que estaba cerca, si no me intentarían convencer de unirme a su pelea. Llegué a un camino de solo una vía y el que sabía que tenía que tomar a fuerza para llegar a la casa. Y esperé. No fueron más de un par de minutos y fue cuando lo vi, a lo lejos, con su amigo, caminando lentamente. Mientras caminaba hacia mí, me fue inevitable sentir algo de temor. Al lado de él, su amigo estaba viéndome. Él era más grande. Me sonreía mientras que él se me quedaba viendo fijamente. Esos ojos ya no expresaban lo mismo que había visto antes. Parecía que no había dolor. Parecía que no había nada en ellos. Se detuvieron frente a mí. Nos vimos. Un momento eterno
con una pizca de sensación de que todo cambiaría apenas uno hiciera un movimiento. Dejé de atrasar las cosas y empecé a hablar. Has cambiado. Él rápidamente y sin emoción alguna, sin pensarlo, me dijo: las circunstancias nos cambian. Habían pasado años desde que hablamos, y sin embargo, podía notar en esa voz que había pasado por demasiadas cosas para llegar a este punto. No estaba bromeando ni titubeando, y durante esa pequeña conversación noté que no tenía odio o que no parecía que el motivo de sus ataques vinieran de algo emocional. Pero había algo que me aterraba. Algo sutil que no me dijo, pero pude captar desde que me vio. Y es que en ningún momento él tenía planeado o tenía pensado vengarse de mí. Todos los ataques a los otros, por lo que contaban, habían sido directos y sin dar pauta a una plática. Si acaso unos enunciados antes de caer, pero él nunca se había quedado a intercambiar palabras con una víctima. Pero esto era diferente. Pensaba: ¿quieres dejarme como el único ileso del salón para que los demás se venguen de mí? No, tú no eres así. ¿O sí? No sabía qué pensar. Claramente debía de dejar de pensar que estaba hablando con la misma persona que conocí hace mucho tiempo. Mientras decía mis últimas palabras, me preparaba para atacarlo. Si al menos podía lastimarlo, podría evitar que dañara a más personas. Podría evitar eso. Amigo, no sabía qué tan profunda podía ser una palabra hasta este momento. Mientras lo miraba y también se preparaba, recordaba nuestra promesa, nuestros momentos, cómo lentamente nos alejamos. Era inevitable. Es mi culpa. Es mi culpa que estuvieras aquí haciendo esto, ¿verdad? Y mi egoísmo hizo que me olvidara de tu dolor y te desechara. No pensé que acabaría de esta forma. Perdón. No pensé que terminaría así esto. No tuve tiempo de nada. Cuando me di cuenta, ya andaba en el piso siendo sofocado por él. Y mientras perdía fuerza y el conocimiento, entendía que quizá ya no despertaría de ese sueño. Mientras él me decía que no era mi culpa. De alguna forma sabía que me mentía. Tú tomaste la decisión, pero yo no te di otra opción que elegir. Al menos intenté salvarte. Yo te maté. Es justo que hicieras lo mismo conmigo. No pensaba en la familia. En estos últimos segundos, consciente, solo unas palabras retumbaban una y otra vez en mi cabeza. Perdón por no haber podido salvarte, ni siquiera en este momento. Amigo.